Amigos, hoy, que es el día de la emisión de Norte a Sur, contamos con la presencia de Khaled Jordan, escritor, abogado y un hombre y un gran conocedor no solamente de la política venezolana también, sino de lo que ocurre en el Medio Oriente, en ese convulso Medio Oriente. Como tenemos muy poco tiempo y nosotros no queremos perderlo, porque nos perderíamos un poco de sus opiniones sobre lo que pasa en el Medio Oriente y sobre lo que va a seguir pasando, sobre todo porque allí nunca nos recuperamos de una sorpresa y nos viene otra. Los asuntos del Líbano nos ocupan mucho, pero de todas maneras quisiéramos oír su opinión, no solamente sobre lo que está pasando en el Líbano, sino lo que pudiera dar origen a una situación verdaderamente calamitosa, donde más de 300.000 personas perdieron sus hogares y obviamente una cantidad de muertos. No se sabe todavía a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió y queríamos saber cuál es su opinión. Hoy con nosotros, por supuesto, Darwin Chávez, el hombre de verdad y sin rumores, Damaso Jiménez de Venezuela USA ORG y por supuesto grandes conocedores de la política nacional e internacional y por supuesto yo que trato de moderar a esos dos talentos tan importantes que teníamos en el Zulia y que ahora están en el mundo de norte a sur. Le damos la palabra a Damaso Jiménez para que inicie esta conversación de hoy con el doctor Khaled Jordan. ¿Cómo está, doctor Khaled? Mira, ha sido para nosotros, para nosotros un gran gusto poder compartir con usted en esta oportunidad. Todos migrantes en este momento, por supuesto, de tanto tiempo que compartimos en diferentes espacios en Venezuela. Pero, a ver, nos ocupa el tema del Líbano, preocupante, oscuro todavía. Se está dando una información, se están mostrando algunas imágenes donde al parecer no fue algo circunstancial lo ocurrido en el puerto de Beirut, donde había una especie de una solución explosiva, un nitrato de amonio, ¿no? Sino que al parecer, y quisiera que me lo confirmara porque estoy seguro que usted está al tanto de las últimas informaciones que ocurren en Líbano, su tierra natal, con respecto pues, al tema de un posible ataque, inclusive gente que tiene fotografiado un misil. ¿Será cierto todo esto? ¿Y hacia dónde nos llevaría? Y buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un honor, un privilegio estar frente a tres grandes ligas de la opinión pública, de la información del Estado Zulia, tres grandes estrellas. Un honor estar con ustedes. El Líbano lo que está ocurriendo en el Líbano es un coletazo más de lo que se inició hace 70 años, el problema de la creación del Estado de Israel, el problema árabe-israelí, luego se circunscribió a los palestinos y Israel, luego vino pues el problema de la primavera árabe, más luego se presenta este conflicto con Irán y Siria, en fin, esto es un coletazo más, ¿no? Es la opinión de muchos analistas militares y civiles en el Líbano es que no fue un acto de un simple accidente de una 3.000 y pico, 2.000 y pico de toneladas de este nitrato de amonio, y no fue una cosa casual, sino fue un atentado. Hay infinidad de videos de aviones rugiendo sobre el cielo de Beirut, y el famoso video del misil golpeando desde varios ángulos fue tomado. Muchos ya están diciendo que se trata de un montaje, no es tan sencillo, de verdad. El problema del Medio Oriente es probablemente, por no decir casi seguro, es el problema político internacional más difícil, más complejo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Sobre todo por las consecuencias, porque como dijo Francisco hace rato, todavía no, o tú, no me acuerdo, no ha concluido. Esto apenas es otro eslabón más de la cadena de violencia. Y si miramos a las consecuencias que esto va a traer, porque lo que se tiene que determinar es la razón en primer lugar, si hubo un ataque o no, si fue un atentado o no. Segundo, ¿qué hay detrás de ese atentado? Tercero, ¿quiénes son los que se benefician y quiénes son los que se perjudican con este atentado? Porque en esa ecuación está Irán.
y está Hezbollah. ¿Quién es Hezbollah? Hezbollah es un partido político en el Líbano, pero con milicia. ¿Por qué se le permite a un partido político que tenga su milicia? Es como si nosotros permitiéramos que Acción Democrática o COPE o el mismo PSUV pues tuviera milicia, ¿no? ¿Por qué Es en que el lo Líbano tienen, pero que lo tienen. Bueno, lo tienen escondido, ¿no? Pero abierta, así una posición abierta, un frente abierto como el del Líbano, no, porque es un ejército, la milicia es un ejército mucho más fuerte que el ejército libanés. En pocas palabras, el ejército libanés no puede con la milicia shia de Hezbollah. Entonces, habría que ver, analizar eso, estos cuestionamientos, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué se hizo? ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? ¿Qué consecuencias trae esto? ¡Wow! Ya de por sí estos planteamientos son los más difíciles y la verdad no va a aparecer, no podrá ser dilucidada si esas preguntas no tienen una respuesta objetiva, concisa y sincera. ¿Y cuáles son sus suposiciones en ese sentido? Es muy difícil dar una opinión por lo complejo del problema, ¿no? Pero las evidencias son muy fuertes. Y si se llega al gobierno libanés no le interesa decir la verdad, porque tiene muchísimo que perder. Los responsables es muy difícil que lo acepten por ahora. Pero el mundo está muy tecnificado, hay una gran tecnología. Hay satélites que determinan quién disparó qué, cuándo, desde dónde. En fin, eso va a aparecer sin lugar a dudas, ¿no? Mi opinión personal es que no creo que sea tan sencillo, Francisco, esa pregunta me la haces tú, no es tan sencillo determinar qué hay detrás de esto, pero de seguro que sí va a aparecer al final. Doctor Khaled, cuando ocurrió el hecho, mi primera apreciación había sido de un ataque, de un posible ataque de Israel por todo lo que implica esa zona, ¿no? Y la histórica confrontación entre Israel y Hezbollah que ha involucrado al Líbano. Luego, cuando hablan de un almacén lleno de explosivos, inmediatamente recuerdo que Hezbollah tiene un almacén de explosivos en el puerto de Beirut. Pero cuando se habla de la cantidad y de un posible ataque, yo digo, bueno, puede ser que sea una acción de Irán y Hezbollah para que eso ocasione una confrontación mayor en el Medio Oriente. En cualquiera de los casos, si Irán y Hezbollah, a mi criterio, pudieran estar involucrados, el Estado libanés es muy débil para decir esa verdad, porque tiene al enemigo adentro, tiene a Hezbollah adentro, tiene a Irán adentro. Entonces, yo creo que esto más bien va a tener otras repercusiones muy graves en el Medio Oriente, porque se va a elevar la tensión y pudiera generarse una especie de venganza, haciendo ver que Israel está participando, aunque acoto que me llamó mucho la atención cómo Israel de inmediato desmintió cualquier participación en el hecho. Ahora, fíjese lo siguiente, doctor. Las 2.758 toneladas de nitrato de amonio estaban allí. Se sabe que un barco ruso las transportó al puerto de Beirut y se sabe que la dejaron abandonada. Se conoce, además hay datos de que tienen allí aproximadamente entre 6 y 7 años, que estaban abandonadas prácticamente en un espacio pues, del puerto. Las razones por las que explota dicen que fue un incendio, es decir, pareciera ser que todo parece indicar que fue un accidente de carácter fortuito. Buscar explicaciones de otro tipo es lógico que se busquen porque las dificultades del Medio Oriente así lo indican, pero no pareciera ser que Irán, que tiene control de alguna manera de una buena parte del Líbano, intentar hacer una cosa como esta. Y los israelitas, como bien dice Darwin, inmediatamente se desmarcaron del asunto. ¿No le parece que pudiéramos estar pensando que un hecho fortuito como el que destruye la mitad de Beirut pudiera servir a intereses de otro tipo más allá de lo que realmente ocurrió? Es bueno aclarar algo acá, ¿no? En primer lugar, nitrato de amonio
no estalla, no es inflamable, necesita ser combinado con otros factores para que se produzcan explosiones. De hecho, sirve para la agricultura, pero también sirve para la fabricación de bombas y explosivos, ¿no? Combinados con otros químicos, ¿no? Ese en primer lugar. En segundo lugar, estas especulaciones, ya la historia dirá quién tiene la razón. Es cierto que ese producto fue confiscado de un barco ruso y depositado en un galpón, el galpón número 12 del puerto de Beirut, hace 6 años. Pero también puede ser perfectamente que aprovechando ese galpón que nadie lo reclama y que es muy grande y hay espacio, y es la opinión de muchos analistas, amigos del Líbano, muy vinculados a los militares, es posible que ese galpón haya sido utilizado para poner partes de misiles o misiles medianos y de corto alcance, aprovechando que nadie en 6 años ha abierto eso, entonces a escondida puede ocurrir eso, ¿no ves? Es la opinión de mucha gente en el Líbano. Por otra parte, Israel nunca admite no comenta las acciones militares. Son la oposición en los Estados Unidos, los satélites, quienes hasta el mismo Irán, en este caso, porque ha estado bombardeando depósitos de armamento en Irán, Irán es la que manifiesta pues que han sido atacados, ¿no? De manera pues que Israel, de ella no se espera admitir una responsabilidad. ¿Qué consecuencias, me pregunta Francisco, puede traer esto a corto plazo? Yo creo que se va a incentivar la violencia en el Medio Oriente y se va a precipitar, quizás por razones electorales en los Estados Unidos, se va a precipitar una guerra contra Irán. Definitivamente, Israel tiene meses amenazando y Estados Unidos conteniéndola, porque la supervivencia de Israel, ¿comprendes?, es la desaparición de los peligros atómicos que puedan nacer en Irán, de tener una bomba atómica. La supervivencia de ella es esa. Si Irán se va a mudar al Líbano, a utilizar la frontera sur del Líbano, que es cercana, es inmediata, Irán no tiene frontera con Israel. Si piensa, como de hecho está pensando hacerlo y lo ha estado haciendo, de apoyar a Hezbollah y mantener depósitos de armamentos en el Líbano, pues Israel no va a permitir eso. Ahora, en cuanto a mucha gente alega esto, no, Israel no es insensata para crear un problema o hacer estallar una bomba de gran poder. Se habla de 2.000 kilos, de 2.000 a 3.000 kilos de dinamita. Eso es casi una bomba atómica, ¿no? Sin radiación, sin la contaminación de uranio. Este es el argumento. No llegan barcos, no atracan barcos en una ciudad llamada Saida, la Sidón bíblica, que aparece en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. Allí no atracan barcos, ni mucho menos en otras ciudades mucho más cercanas, a 10 kilómetros, 12 kilómetros, que tienen un puerto muy, muy, muy pequeño. No bajan armamento porque Israel los detecta. Puede ser que Irán, y esto es una especulación, no lo afirmo yo, pero es la opinión de mucha gente en el Medio Oriente, puede ser que Irán pensó que a Israel no se le va a ocurrir que ese depósito vacío va a servir para depositar misiles y armamento que sin lugar a dudas sería utilizado por Hezbollah para atacar desde la frontera sur a los poblados. Y se comenta, perdón un segundito para agotar la idea, se comenta que este tipo de misil que llegó, este tipo de armamento, es muy sofisticado, es ultra sofisticado, a diferencia de los anteriores. Es decir, un armamento nuevo que llegó, porque nada queda oculto, siempre hay delatores, siempre hay traidores, siempre hay secretos. Es un secreto a voz alta, que esos misiles son para Hezbollah. Ahí no hay una caja que dice Hezbollah como destinatario, ¿no? Ni el remitente. Eso no funciona de esa forma. De manera pues que es posible que estos factores entren en juego y tenga mucho que ver
por la presunción de que va a haber una próxima guerra con Irán. Y hablé del problema del presidente Trump porque si esto es algo que está esperando todo el Medio Oriente, que ataquen a Irán de una vez por todas, porque es una fuente de terrorismo, de alteración al orden y peligro serio contra las democracias. Allá no hay democracia, la única democracia es Líbano y Israel, pero peligro para el Medio Oriente, para otros avances. De manera pues que eso es lo que está plantado. No sé cómo estamos de tiempo, pero quisiera ver si cabe una pregunta que, por supuesto que esta situación esta tragedia coloca totalmente en la ruina al Líbano en este momento, ¿no? Luego de esta explosión tan fuerte que prácticamente destruyó una ciudad milenaria como Beirut, ¿no? Pero, a ver, nosotros también nos preocupa que detrás de todos estos escenarios que nos han presentado, de alguna u otra forma, nuestro país, Venezuela, pueda de alguna u otra forma recibir los embates. Es decir, ¿qué tipo de afección puede o de qué manera puede afectar esta crisis a Venezuela en este momento, dado que de alguna u otra forma Irán también se encuentra en suelo venezolano? Yo pienso que por ahora nada, ninguna. Quien va a ser afectado es la presencia iraní en Venezuela, que ese es el problema, el quid del problema hoy en día. La presencia iraní con sus armamentos y con sus soldados y con sus intereses económicos y es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. No, de vez en cuando se dice que van a montar una base y bueno, cuando río suena piedras trae. Otros hablan de que la crisis de los misiles de Cuba en el año octubre del año 62 se puede reeditar. Mira, Estados Unidos eso no lo va a permitir bajo ninguna circunstancia, porque es un problema de seguridad nacional. Yo creo que ellos en Venezuela continuarán. Esa es otra historia y que pudiéramos hablarla en otra ocasión. Yo Okay. pienso que yo soy de los que cree que sí va a haber un ataque militar con carácter humanitario, ese es el eufemismo. Mi amigo Darwin es muy especialista en eufemismo, pero táctico, es decir, hoy en día la tecnología es terrible, es por drones y por ataques muy puntuales, quirúrgicos, ¿no? Para sacar a los iraníes de allí y a los rusos también y a los chinos. Los chinos no es una amenaza militar, pero sí económica. Bueno, yo solamente quería señalarle un poco porque da la impresión que al no estar claro quién pudiera ser el causante de la acción contra ese depósito de nitrato de amonio en el puerto de Beirut, hay dos interrogantes: o es Israel, que ya lo negó, o es el Irán, que todavía no lo niega, pero yo tengo la impresión de que Israel no tiene ninguna razón para hacer un ataque de esa naturaleza. También es verdad que el gobierno del Líbano pareciera ser que no es uno de los gobiernos mejor apreciados en la región, o sea, pero por lo menos por sus pobladores. Y hasta que eso no se determine, pues de definitiva tendremos que seguir con la versión oficial, porque habrán investigaciones de todo tipo, pero habría que en todo caso esperar las investigaciones de tipo oficial para poder opinar al respecto. Yo en particular pienso que no hay ninguna posibilidad de que Israel haya sido causante del ataque, pero como usted bien dice, ellos siempre niegan y al final son las circunstancias las que ponen al descubierto los hechos. De todas maneras, yo no sé qué otra cosita podríamos agregar al tema. No sé si Darwin tiene alguna otra pregunta. Pero por ahora yo le agregaría que el descarte es Irán, porque no creo que Irán vaya a atacar un misil, un depósito donde tiene armamento, ¿no? Habría que ver si de verdad hubo armamentos ahí, misiles, si esa versión es cierta o no, y fiable y comprobable, ¿no? Habría que ver, pero si es así, si es algo que le interesa a Irán, no tiene sentido que Irán lance un misil para destruir. Además, si lanza un misil es seguramente que es un misil disparado de un avión. Israel hubiera detectado vuelos de aviones iraníes sobre el Líbano y no lo va a permitir, salen inmediatamente y los derriban, ¿no? No hay, sobre el cielo libanés no puede pasar ningún avión militar de ningún país del mundo excepto Estados Unidos, por supuesto.
De todas maneras, todo entonces indica que si hay un ataque fue de Israel. Yo no lo confirmaría, yo no lo afirmaría de esa forma, ni mucho menos lo confirmo, ¿no? Simplemente yo preferiría esperar el desarrollo de los acontecimientos y nada queda sin aparecer, todo lo oculto aparecerá, ¿no? Se va a saber la verdad tarde o temprano. ¿Sí? Bueno, muy bien. Estuvimos conversando con nuestro gran amigo Khaled Diorre. Ya ustedes saben que es una figura importante, sobre todo en su vida, escritor con bastante éxito, abogado y un hombre que hoy está en el exilio como muchos de nosotros. Vamos a seguir en algún momento. Volveremos con Khaled Diorre porque este tema pudiera mantenerse en el tiempo y nos interesaría mucho su opinión, que en este caso es muy actualizada. Nosotros vamos a dar por concluido este segmento y luego volvemos para el nuestro con los análisis que tienen Dámaso Jiménez, Darwin Chávez y que pueda tener yo acerca de lo que acontece en Venezuela y también en el mundo, porque por delante tenemos Cabo Verde y tenemos nada más y nada menos que la detención preventiva del señor Uribe allá en tierras neogranadinas. Un placer, Khaled. Muchas gracias por haber para mí. Bendiciones a los tres y a sus familiares. ¿Eh? Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Seguimos en contacto. Amigos, seguimos de norte a sur. Ya usted sabe que aquí con nosotros está Dámaso Jiménez y Darwin Chávez. Les quiero decir lo siguiente, tenemos 3 temas que tratar hoy en la tarde. Uno es la novela, así la titula Darwin Chávez, la novela SAP. Seguramente te contratan como guionista en uno de los canales estos de estas plataformas que tenemos ahora, como Netflix y otras más. Y HBO. También tenemos otra novela, lo que hoy acontece en Colombia con nuestro expresidente Álvaro Uribe, que está en prisión domiciliaria. Y obviamente lo que pasa en Venezuela con ese proceso electoral convocado para diciembre de este año, y con la renuncia de Rafael Simón Jiménez, que después de ser rector del Consejo Nacional Electoral decidió renunciar, pero con ganas de lanzarse como candidato. 3 temas indudablemente importantísimos y arrancamos con Darwin Chávez y lo que pasa en Cabo Verde. Bueno, hasta ahora la defensa de Alex Saab le quedan 2 recursos, uno ante el Tribunal Supremo y otro ante el Tribunal Constitucional. Hay que esperar los resultados de esos 2 recursos. Pero ya Estados Unidos tiene todo listo para trasladar de forma segura a SAP. E incluso yo venía hablando de que ya el área de seguridad donde va a estar recluido en el Centro Federal de Detenciones en Miami está listo. Faltan unos retoques menores. Pero hoy me confirmaron que hay otro lugar de detención en Miami para Alex Saab. Aparentemente no quieren tenerlo en un solo lugar o no quieren decir dónde va a estar definitivamente, sino disponer de 2 áreas bien rehabilitadas para poderlo tener con seguridad. Imagino que Estados Unidos va a jugar a generar distracciones en medio del traslado y luego la reclusión de Alex Saab en Estados Unidos, porque sencillamente es una pieza muy valiosa que puede ser víctima de algún atentado dentro de la cárcel. Entonces, aparentemente hay 2 sitios de reclusión en Miami que ya están listos, solamente faltan cosas muy puntuales, pero que además están siendo rehabilitados con extremas medidas de seguridad. Fíjense que todo el personal que trabaja con las empresas que están haciendo los trabajos, les han revisado toda su hoja de vida. Hay una revisión muy amplia de cada una de estas personas para garantizar que ellos no estén comprometidos con algún tipo de atentado posterior a Alex Saab. Lo que hay que esperar, hay que tener un poco de paciencia, esperar que se cumplan los lapsos procesales, que la defensa interponga los recursos para que definitivamente se sepa qué va a ocurrir con Alex Saab. Hasta ahora, lo que se sabe es que Estados Unidos está ganando la pelea y que se va a quedar con esa pieza de gran valor para la red de corrupción del chavismo. Da la impresión que los Estados Unidos, un segundito, Dámaso, da la impresión que los Estados Unidos tienen mucho interés en Alex Saab y sin duda pareciera ser que todo conduce a que ellos van a lograr la extradición de Saab. Ahora mi pregunta es para ti, por supuesto, ¿qué tan desestabilizador es la prisión de Saab en Estados Unidos? Es decir, ¿pudiera generarle un tipo de problema al gobierno que lo pudiera desalojar del poder o generarle tantos inconvenientes?
Mira, no podemos generalizar y decir que la prisión de la extradición de Alex Saab va a afectar a todo el chavismo. Afecta principalmente al madurismo. Recordemos que Alex Saab era el testaferro mayor de Nicolás, de su hijo Nicolásito, de Cilia y de los hijos de Cilia. Entonces, la información que tiene Alex Saab es muy valiosa para sustentar los expedientes de corrupción, lavado de dinero e incluso financiamiento al terrorismo que en Estados Unidos se siguen contra Nicolás Maduro. Pero además pareciera que pudiera ser una pieza fundamental para una jugada que pudiera estar tratando de adelantar Estados Unidos, donde desde el propio chavismo se produzca una transición en Venezuela. Fíjate que esta semana recibí unos mensajes bien interesantes en torno, unos mensajes desde Estados Unidos, bien interesantes en torno a eso. Me decía, no descartes que Estados Unidos esté presionando internamente en el chavismo para que haya una sustitución de Maduro. Ahora, ante la enfermedad de Diosdado y la incertidumbre que hay en torno a su estado de salud, esa jugada pudiera tener sentido. ¿Por qué? Porque recordemos que Cilia siempre ha estado muy inclinada a la negociación. Pero Diosdado siempre ha frenado cualquier intento de negociar del madurismo con Estados Unidos. Si Diosdado está enfermo o sencillamente queda inhabilitado para seguir haciendo política, pudiera haber una jugada allí donde los militares ingresan. ¿Qué me decían desde Estados Unidos? Esta versión, por supuesto, es parte de lo que se comenta que está planificando el gobierno de Estados Unidos. Una negociación que Maduro salga del poder, acordado con él, salga al exilio, bien sea a Rusia o a Argentina o a Cuba, e ingrese una pieza militar. ¿Cuáles son los militares que pudieran estar prevenidos al bate para una situación como esa? El general Padrino López, pero lo vuelvo a insistir, hay que prestar atención al almirante Remigio Ceballos, jefe del CEOFAN. Ahora, luego de que me dan esa información, aparece Elliot Abrams declarando que ellos están haciendo todos los esfuerzos posibles porque haya una transición en Venezuela en diciembre. Yo creo que no se puede descartar nada. Yo no estoy dando por seguro nada, pero no se puede descartar nada porque el gobierno de Trump en este momento le interesa resolver el conflicto venezolano para poder recuperar un poco su posición en las encuestas en Estados Unidos porque está bastante mal en las encuestas. Incluso me decían que Biden está ganando en este momento y que si Biden termina de ganar la presidencia, habrá un cambio radical de la estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela. Una flexibilización de sanciones e incluso pudiera haber un reconocimiento a las elecciones del 6 de diciembre. Bueno, fíjate que justamente esto que está diciendo Darwin es parte, digamos, de un capítulo más. Estamos hablando de una novela que tiene muchos tentáculos y una trama muy complicada, porque todo esto que está caminando, fíjense, estábamos hablando hace poco momento con Khaled Jordi, que estaba hablando del tema de Irán que tiene penetrado completamente a Venezuela, que está esperando justamente un cambio en la política norteamericana con las nuevas elecciones que se van a llevar a cabo el 3 o 4 de noviembre, y que están apostando completamente a la posibilidad, según las encuestas, de que gane el candidato demócrata Joe Biden. Mientras tanto, esa situación también podría generar cambios en otros países, en este caso pues Colombia, que está tratando de minar y de alguna u otra forma tratar de erosionar completamente la política de Uribe y de sectores que han enfrentado radicalmente a la izquierda, no solamente en Colombia, sino a nivel de toda la región. Y estamos hablando nada más y nada menos que, yo creo que después de Trump, el liderazgo más importante en América que está enfrentando justamente a las patrañas de esta izquierda global, ¿no? Y estamos hablando justamente de la FARC. Fíjate que, por ejemplo, llama la atención que en estos momentos es que viene a salir. ¿Por qué se le acusa justamente a Uribe? Bueno, de un caso del año 2014, cuando el senador Iván Cepeda, del opositor Polo Democrático, donde está justamente Petro, denunció a Uribe que de su presunto vínculo con el paramilitarismo. Pero ¿quién es Petro? Un hombre vinculado fuertemente a la guerrilla del M-19 y de sectores de la FARC que
abiertamente le han dado el apoyo a Petro para ser el próximo liderazgo y de alguna u otra manera, pues, en el caso tal de que se mantenga Maduro y se mantenga este eje del mal en este lado del continente, pues, por supuesto, terminar de repercutir en el lado colombiano. Me llama la atención mucha ingenuidad que hay de sectores colombianos que no han visto ni han aprendido nada de la situación que ha pasado con su vecino país, es decir, Venezuela, con respecto pues al tema justamente del COVID-19, donde algunos, me llamaba la atención una encuesta del diario El Tiempo de Bogotá, donde la mayoría de quienes se encontraban en Bogotá, pues en esa encuesta señalaban la importancia de dejar entrar, del momento en el cual se encuentra en este momento Colombia, de dejar entrar a los médicos cubanos, que todo el mundo sabe que fueron rechazados en Italia, la repercusión que tuvieron en Venezuela, porque no son médicos, son espías, y del daño que puede causar justamente en una situación como la que estamos viviendo en este momento allá justamente en Colombia. Así que bueno, esto todavía, bueno, en este momento le dio COVID-19 también a Uribe, y importante aquí justamente es que, bueno, esta guerra va a continuar. Hasta ahora Iván Cepeda, uno de los protagonistas justamente de este caso, reconoció que nadie está por encima de la ley. Llama la atención que está la Corte Suprema de Justicia, de alguna u otra manera, el principal ente, lo tengo por aquí el nombre, pero no lo consigo, es justamente del M19, o de alguna manera representante del M19, que es el que está justamente enfrentando y sacando pues justamente el que solicitó esta privativa de libertad contra Uribe. Es decir, estamos hablando de la guerrilla política que se encuentra en este momento en la política colombiana y que de alguna u otra manera, pues yo creo que va a ser mella en este momento en cuanto al tema del uribismo en Colombia. Sí, yo creo que tal como tú dices, Colombia no es que estén actuando con ingenuidad, sino que la FARC y los grupos izquierdistas en Colombia lograron incorporarse al mundo de las instituciones colombianas, y desde allí han hecho presión, no ahora, sino siempre. Lo cierto del caso es que el ataque a Uribe, de alguna manera, tiene cierta analogía con el ataque a Carlos Andrés Pérez, que llegó primero a la salida de Carlos Andrés Pérez, su encierro. Luego vino la destrucción de los partidos y, por supuesto, la destrucción de la democracia. Yo creo que Colombia pudiera estar pasando por un momento como este, pero sin embargo los colombianos, de alguna manera, a pesar de las dificultades que tiene ese país, han venido demostrando que tienen una democracia que, si bien es cierto, no es perfecta, sí tiene cierta solidez. Ahora, la prisión de Uribe llama la atención, sobre todo porque en Colombia se sabe que la Junta Especial de la Paz, por ejemplo, dejó ir a Santrich con una tranquilidad increíble, sabiendo que Santrich había estado vinculado a los carteles del cartel de Sinaloa, y en fin, han sido más o menos permisivos, y la persecución contra Uribe es una persecución tenaz, y sin duda hay que reconocer también que si Uribe cometió fallos, no menos cierto también es que Uribe logró detener a la FARC, casi que la aniquila, actuó decididamente, sin miedo, y logró recuperar para Colombia espacios que estaban prácticamente perdidos. Sin embargo, en la democracia hay que actuar siempre de acuerdo a los cánones de la democracia, y cuando se cometen errores es posible que haya que pagar por ellos. Sin embargo, eso significaría de alguna manera politizar la justicia colombiana. Yo no estoy absolutamente convencido que en este momento no lo esté, pero sí me preocupa mucho lo que pudiera ocurrir en Colombia en función de lo que ahora ocurre en Venezuela. De todas maneras, es para llamarse a preocupaciones. La situación en Colombia es delicada, la corruptela es enorme, y hay factores como, por ejemplo, la presencia de Santos, que está operando contra Uribe sin que se note abiertamente, pero así está, y de una izquierda que se siente con derecho a reclamar el poder en Colombia en función de los múltiples problemas que tienen los colombianos. Este es un tema que seguramente en el futuro vamos a tener que tratar con un entrevistado que desde Colombia, con conocedor de la materia, porque es un tema que no se va a agotar. Sin embargo, pues lo veríamos allí. Yo quería introducir otro elemento importante para Damaso y para Darwin, que es lo que tiene que ver con las elecciones convocadas para Venezuela. En ese sentido, a Andrés Caleca, que estuvo también invitado por nosotros, no fue posible que pudiéramos conversar con él, introdujo en el Tribunal Supremo de Justicia una suerte de solicitud de tomar en consideración que no hay condiciones en Venezuela para realizar el proceso electoral, ni técnicas, ni financieras, ni tampoco políticas, y mucho menos sanitarias.
pero sobre eso no hay salida, solo que en el interín descubrimos, no, se da la renuncia al Consejo Nacional Electoral de Ramón Simón Jiménez, que era una ficha seguramente propuesta por la mesita política, y Rafael Simón Jiménez, entonces, después de que aprueban todo un sistema que viola la Constitución, un sistema electoral que viola toda la Constitución nacional en algunos aspectos, renuncia y entonces deja colar la posibilidad de ser candidato a diputado. Es de verdad Venezuela un sitio donde prácticamente las cosas son impredecibles, hay demasiada volatilidad, hay demasiada incertidumbre, y más allá de esa incertidumbre hay demasiada ambigüedad en la respuesta de los actores políticos, y eso genera un estado de mucha complejidad que sin duda nosotros no vamos a poder desentrañar en un periodo tan corto de tiempo, pero que por lo menos podríamos visualizar algunos aspectos importantes de todo esto que está pasando. Darwin. Dígame usted, Darwin. Ajá, cuando renunció Rafael... Estoy silenciado. Simón. ¿Me escuchan? No, claro, No, por supuesto. te estamos escuchando. Okay. Cuando renunció Rafael Simón Jiménez, yo pensé que habían ya problemas internos dentro del Consejo Nacional Electoral que podían originar la suspensión de las elecciones. Pero cuando él anunció que renunciaba y que podía optar a ser diputado, yo dije, no, esto es otra cosa. No tengo claro qué es lo que está ocurriendo, lo que ocurrió con Rafael Simón Jiménez. Por allí dicen que la picada de alacrán no fue suficiente, no sé qué pudo haber ocurrido. Pero lo cierto del caso es que esas elecciones deben ser suspendidas porque es un riesgo de salud pública. Hay el amparo del Partido del Centro Democrático, la acción de Caleca, y el Tribunal Supremo sigue sin pronunciarse en torno a eso, y el Consejo Nacional Electoral tampoco se pronuncia. Pero más que eso, a mí me preocupa que la oposición haya dicho, no voy a participar, cosa en lo que estoy de acuerdo, pero no haya dicho cuál es el camino para oponerse a ese proceso electoral. No hay una estrategia, no hay un plan, no hay un camino definido en torno a eso. No vamos a participar, pero con eso no basta. Con eso no es suficiente. Ya lo hemos analizado. La transición en Venezuela ya lo hemos sufrido. No se va a generar por generación espontánea. Necesita de una estrategia. Por allí Guaidó anunció que estaban estudiando las fórmulas para reactivar la participación popular en la calle. Ya esas fórmulas deberían estar listas. Por cierto, Darwin, cuando al mismo tiempo que anunciaron la no participación, deberían haber anunciado qué es lo que van a hacer para tratar de impedir la elección del 6 de diciembre o qué es lo que van a hacer posterior a la elección. Porque lo he dicho muchas veces, nos guste o no, esa elección va a ser un punto de inflexión en la lucha de la oposición porque la Asamblea Nacional actual desaparece. No habrán parlamentarios, ningún parlamentario se va a atrever a ser parte de una Asamblea Nacional simbólica porque corre el riesgo, si está en Venezuela, de ser detenido. Pero me preocupa esa falta de criterio y de planificación de la oposición. Pero disculpa, fíjate que parece que eso está previsto, porque, a ver, tendríamos que tomar en esto, en cuanto a esta discusión, digamos, y tú mismo estuviste hablando sobre el tema previo al programa, el mensaje a García que da Abrahams con respecto a que pase lo que pase, el hombre sigue siendo Guaidó. Pero al mismo tiempo, desde el Congreso, tú mismo lo señalaste, se han dado discusiones de crítica contra Guaidó. A ver, ese doble mensaje allí, ¿cómo lo estás viendo tú? Yo creo que en Estados Unidos comienzan a revisar si la estrategia de respaldo a Guaidó ha sido suficientemente buena y si la gestión de Guaidó también ha sido buena. Porque a pesar que el gobierno de Trump, en la persona de Elliot Abrams, de Michael Kosak, incluso de Pompeo, han dicho que continúan respaldando a Guaidó, en el Congreso de Estados Unidos ya comienzan a aparecer voces críticas en torno a lo que se ha hecho. Entonces yo creo que allí hay una combinación de mensajes que pudieran desencadenar cambios rápidos en la estrategia hacia Venezuela. Por eso es que yo no descarto que exista una acción paralela de Estados Unidos directamente con el chavismo, obviando a Guaidó. ¿Por qué? No es por Guaidó, sino que personajes que rodean a Guaidó en el G4, en el gobierno interino, en el centro de gobierno, no generan certeza, no generan confianza. Entonces, de pronto Estados Unidos está pensando cambiar la estrategia, no desconociendo a Guaidó, sino tratando de buscar una solución en paralelo.
Pero el problema mayor es que la coalición opositora no puede estar esperando que Estados Unidos le resuelva el problema. Tiene que generar un plan, una estrategia, una hoja de ruta, un camino para decirle a la gente hacia dónde va. No, pareciera que están sencillamente, como diría alguien, un buen maracucho, sentados esperando la muerte, que pudiera ser el 6 de diciembre sin actuar y sin buscar una solución al problema. Eso a mí me preocupa mucho, la falta de acción por parte de la oposición. Yo vi, por ejemplo, yo sigo pensando que el hombre de los Estados Unidos en Venezuela sigue por ahora siendo Guaidó. Sustituirlo es bastante complejo. Pero yo estuve tomando las palabras de Darwin en el sentido de que está bien, tú propones no ir a elecciones, no es obligado que tú tengas que participar en las elecciones, como tampoco es obligado no participar en ellas. Es decir, cada quien asume su estrategia política. Lo que no se ve claro es qué se va a hacer posteriormente. Así está bien, no sé, ustedes no van a votar, pero van a hacer esto, esto y esto. Yo estuve leyendo con detenimiento el documento que presentó la oposición en el momento que decidieron las 27 grupos políticos que no iban a participar. Por cierto, 27 grupos políticos que la suma de ellos, ahí hay gente que no tiene absolutamente nada desde el punto de vista de la militancia, ni tampoco tiene influencia en el desarrollo político, pero me llamó la atención una palabra que colocaron ahí, que fue la nueva ofensiva democrática. Y yo dije, bueno, seguramente la nueva ofensiva democrática tiene algún desglose, alguna manera de plantear las cosas. Mira, va a ser esto y esto y esto, pero siempre bajo la idea del secretismo. A lo mejor nunca te dicen qué es lo que van a hacer, pero resulta que no se autocriticaron, no dijeron, mira, fracasó el cese de la usurpación y fracasó el gobierno de emergencia, ahora tenemos otra política. Es lógico que así sea, pero no lo dicen. Entonces, esto complica mucho más la situación de la oposición en Venezuela, que se divide, pero se divide sin apoyo popular, porque la gente tiene otras necesidades que no son cubiertas ni son, tomadas en consideración por las distintas fuerzas opositoras. Yo no creo que la mesita tenga votos para nada de eso. Si la oposición del grupo de los cuatro no tiene control de la gente ni de sus problemas, mucho menos la mesita, y un poco María Corina y Ledesma. Pero lo cierto del caso es que en este momento el gobierno, si bien es cierto, no aparece consolidado, sin embargo, tiene cierta ventaja frente a los acontecimientos. Y yo también comparto la idea de que el día 6 de diciembre las cosas van a cambiar, y obviamente hay una elección que, si el gobierno, que ha sido torpe en el manejo de todo esto, genera ciertas expectativas en cuanto a aceptar incluso la presencia de algunos personeros internacionales que le den cierto reconocimiento, la situación se va a poner difícil. Yo creo que la oposición va rumbo a lo que pudiera ser un gobierno de emergencia, porque tengo la impresión que a estos caballeros les gustó mucho el pedacito de poder que disfrutaron. Entonces, en ese gustarles mucho, han presentado los informes de Monómero, presentaron el informe de PDVSA, se han hecho los locos con otros asuntos, y entonces uno dice, bueno, pareciera ser que estos se contentaron con compartir un poquitico. Y eso lo pudieran haber hecho si ellos se entienden en diciembre del 15 o el día 16, que era necesaria la cohabitación para sacar al país de la situación en la que estamos. Sin duda que todo ha pasado, no tanto porque la oposición ha sido negligente e ineficiente, sino porque el gobierno efectivamente no tiene planes para Venezuela, y eso es gravísimo. Un inciso muy corto. Pareciera que la única estrategia es justificar el gobierno en el exilio, nada más. Pareciera que están dedicados a eso solamente, para seguir ocupando una parte de ese poder simbólico que no es tan simbólico, que son las empresas en el exterior. Claro, que nosotros sean simbólicos y que bueno, les permite permanecer en algunas embajadas y por supuesto aquí en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, sobre todo en los Estados Unidos, y que sacando la cuenta de cuánto dinero tienen represado en el Banco de Inglaterra y en algunas cuentas del Banco Central, la cifra es bastante abultada, pero yo creo que a eso no le van a poder poner la mano tan fácilmente. Lo que sí creo es que pretender dejar las cosas en manos de lo que pudiera resolverse en las elecciones norteamericanas sería un caso error. Porque también yo creo que pase lo que ocurra, pase lo que tenga que pasar, yo creo que Biden va a ganar las elecciones, salvo que ocurra algún cambio importante que no lo veo en el ambiente. La política exterior norteamericana va a variar poco, porque también es verdad que si la política de Obama hubiera tenido algún resultado más o menos favorable con los acuerdos y la cercanía con Cuba, tal vez pudiéramos hablar de otra cosa, pero tengo la impresión de que les va a costar mucho a un gobierno demócrata cambiar
cambiar de alguna manera radicalmente las posiciones que hasta ahora ha mantenido Trump. Y lo que sí me preocupa es que casi todas las cosas terminan allá, terminan que si Trump le declara la guerra a Irán, entonces de repente gana puntos. Yo no estoy muy seguro de que eso sea posible y tampoco estoy muy seguro si una intervención más decidida en el caso venezolano también le ganaría puntos. No estoy muy seguro, digo. Ver la campaña norteamericana es una campaña dura, lo que se dicen es no es cualquier cosita. A veces uno en Venezuela se alarmaba de lo que se comentaba entre los políticos, pero no, aquí la cosa es dura. Y una cosa que les quiero contar, me llamó mucho la atención que todavía en las calles salen los boceadores con las camionetas y los cartelones y las cosas, que yo pensé que eso se había acabado, y aquí es muy normal, ¿no? Que aparezcan esas camionetas, como antes en Venezuela, hace cuando éramos países desarrollados. Y entonces ahora, chicos, en épocas de redes y de cosas de esas, vi camionetas en la calle voceando a favor de uno o de otro candidato. Entonces, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Yo no sé si ustedes tienen alguna otra cosa que agregar. No, yo creo que con esto concluimos. Con esto concluimos, Cheo, porque estamos ya sobre la hora. Fue un placer haber estado con ustedes hoy y seguramente la semana que viene estamos nuevamente conversando. Ya, recuerda que en las plataformas Verdades y Rumores en Venezuela USA ORG y también en el canal YouTube de Damaso Jiménez y el de Norte a Sur, usted puede seguir las incidencias de estas conversaciones y de otras que se hacen allí permanentemente, pero teniendo como protagonistas particulares a Darwin y a Damaso Jiménez. Y obviamente las cosas que yo pudiera escribir en Instagram o también en Twitter. Pero bueno, amigos, fue todo por ahora. Hasta la semana que viene. Y además,